El saludo a todos quienes accedan al presente trabajo. Este video tiene como destinatarios a los estudiantes de la asignatura Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Al igual que en ocasiones anteriores, vamos a reiterar que solamente tratamos de brindar una orientación a través de este medio tan particular al que no estamos habituados, y de ninguna manera es nuestra intención acceder o desarrollar en extenso el contenido de la unidad organizativa, tampoco en profundidad. Sirva solamente como un apoyo para el estudiante, quedando las restantes actividades a cargo de cada uno de los alumnos, para lo cual tiene disponible todo el material que se ha incluido en la plataforma Moodle. Seguramente todos tendrán ya el programa de contenidos, y en este caso el contenido de la unidad número 4, que es el que en este momento está apareciendo. Vamos a brindar el desarrollo de algunos de los puntos dentro de los apartados 1 y 2 que están acá presentados. Comenzaremos para ello entonces haciendo una precisión y una diferenciación clara de los conceptos de organización y de modelo de funcionamiento. Si recordamos, ya allá por la unidad 1 habíamos planteado la diferencia entre tales conceptos, pero bien vale la pena, para dejarlo perfectamente aclarado, volver sobre el mismo. En la unidad didáctica número 1, después de los desarrollos correspondientes, habíamos llegado a conceptuar a la organización, a los fines de la administración, de la siguiente manera: como una institución social, un subsistema del sistema social, en donde las personas que se desempeñan en esas organizaciones, en la organización, buscan conseguir determinados objetivos, y para ello desarrollan tareas en forma consciente y coordinada, y se relacionan a través de un modelo de funcionamiento circunstancial. Hasta allí llegamos a los fines que nos interesa establecer en este momento. Del concepto mismo de organización, ya estamos en condiciones de apreciar que organización no es lo mismo que modelo de funcionamiento organizativo u organizacional. El modelo de funcionamiento no es más que un elemento más del que se vale la organización para conseguir sus objetivos. También en la unidad didáctica número 1 habíamos planteado, cuando veíamos los distintos usos del término organización, al menos estas dos formas de uso de dicho término. Por una parte, entendida en su sentido trascendente, es decir, en la institución social, ¿verdad? La institución creada por el ser humano. Esa institución es distinto a las personas que la integran, y es distinto también al modelo de funcionamiento del que se vale. Pero también, decíamos, suele usarse el término organización cuando se estudia la administración, que para eso ya vimos la unidad número 3, como un proceso. Cuando se ve la administración como un proceso, es usual que algunos autores incluyan a la organización como una etapa más, además de las consabidas de planificación, dirección y control. En ese sentido es que organización en realidad está haciendo referencia al modelo de funcionamiento. De allí la característica de circunstancial, es decir, que deberá adaptarse en los distintos momentos del desarrollo de la vida organizacional a los condicionamientos internos y externos de la organización, si se pretende que la institución social es la que prosiga logrando o intentando lograr los objetivos propuestos. El modelo de funcionamiento es un elemento más del que se vale la organización para tratar de conseguir sus objetivos. Entonces, con lo expuesto, parece quedar en claro que no debemos confundir los conceptos de organización con modelo de funcionamiento. La organización es distinto al modelo de funcionamiento. Por lo visto anteriormente, es que decimos que la institución creada por el ser humano, que busca la satisfacción de determinadas necesidades a través de
el logro de ciertos objetivos es lo trascendente en la vida institucional, mientras que el modelo de funcionamiento, al ser la relación o la forma en la que se vinculan las personas y las cosas en la organización, necesariamente es circunstancial, es decir, transitorio, temporario y debe ir adaptándose. Vinculado a estos dos conceptos, aparecerá un tercer concepto, distinto también a los dos anteriores, pero íntimamente vinculados entre ellos tres, y que es la idea y el concepto de organigrama, cuestión que desarrollaremos en la unidad didáctica número 5. Valga como un anticipo que el organigrama no es otra cosa más que una representación gráfica, estática y solamente parcial del modelo de funcionamiento. Por lo cual, una vez más remarcamos, debe quedar perfectamente aclarado que no significan lo mismo los términos organización como institución social, el modelo de funcionamiento como un elemento más del que se vale la organización para funcionar, y el término organigrama, que no es otra cosa más que una representación gráfica solamente parcial del modelo de funcionamiento. ¿Están relacionadas? Por supuesto que están íntimamente relacionadas, pero tienen distintos significados y distintos alcances. Y que hay que saber, por supuesto, utilizarlos en el contexto en el que cada caso pretenda aplicarse. Por ejemplo, la institución que nos sirve para vincularnos, la universidad. A ver, ¿de qué medios o de qué herramientas se sirve la universidad para poder alcanzar los objetivos que se propone? Desde luego, estaremos las personas y las distintas tecnologías que se aplican en cada caso. Desde luego, la universidad, como cualquier otra organización, consta de un edificio donde muchas veces tendemos a confundir el lugar en el que se encuentra el edificio con la organización como un todo, son también conceptos distintos. La universidad tiene determinados valores, tiene determinada misión, en función de ellos ha establecido distinta visión y tiene, como cualquier otra organización, su cultura, sus procedimientos, sus reglas. Desde luego necesitará recursos financieros a través del presupuesto que acá apareció. Pero un elemento más y muy importante a la hora de que la universidad o cualquier otra organización pretenda alcanzar sus objetivos es el que estamos en este momento estudiando y que es el modelo de funcionamiento. En este caso, aparece la representación gráfica del modelo a través del organigrama, como vemos acá, el Consejo Superior, la entidad de máxima autoridad en la Universidad Nacional y las distintas facultades. Y un elemento que también, al igual que el organigrama, vamos a desarrollar en la unidad número 5, que es el manual de organización o manual de funcionamiento. Es decir, lo que tratamos de mostrar es que el modelo de funcionamiento, al igual que todos los restantes elementos que aparecen, constituyen una herramienta de las que se vale la universidad para poder funcionar. Si en vez de ver a la universidad, alguien dijese, bueno, pero esto es solamente válido para la universidad, de ninguna manera. Pensemos en una organización cualquiera. Y ustedes pueden pensar acá en una empresa con fines de lucro, sin fines de lucro, grande, pequeña, en una entidad civil, en un club deportivo, en algunos de los ejemplos de ese listado, gran listado que presentamos allá por la unidad 1 de distintas organizaciones. En cualquiera de los casos se valen de los mismos elementos, se valen de las mismas herramientas para poder funcionar. Solo que, por supuesto, los valores, la misión y la visión que tendrán las distintas organizaciones son distintas a las de la universidad, pero utilizan como herramientas las mismas. La cultura, los procedimientos y las reglas que son válidas en una empresa no serán las mismas que son válidas en una institución educativa, pero en todos casos nos encontramos con que tienen su propia cultura, sus propios procedimientos y sus propias reglas. Y en lo que hace al modelo de funcionamiento, veremos que tendrán, por supuesto, su modelo de funcionamiento representado al menos parcialmente a través del organigrama, que en este caso obviamente será un organigrama distinto al de la universidad, y desde luego tendrá también un manual de funcionamiento o manual de organización.
Con lo que queremos ver que se trata, tal como planteábamos en la unidad 3 al hablar de administración, de conceptos aplicables a cualquier tipo de organización. Con ello, y allí, el concepto de universalidad de la administración. Vamos introduciéndonos ya entonces al concepto de modelo de funcionamiento organizacional. Con lo que vimos hasta acá, el modelo de funcionamiento de una organización, que puede también llamarse estructura organizacional o modelo organizativo, es la manera en que quienes tienen facultad de decisión dentro de la organización han definido que debe hacer la distribución de las personas y de las tareas en la organización y que debe funcionar para poder alcanzar los objetivos propuestos. Esto se hace, como está dicho, a priori, que quiere decir antes de empezar a funcionar si se trata de una organización que recién va a comenzar su vida. Y si se trata de una reorganización, se piensa primero para luego rediseñar el modelo de funcionamiento. Es por ese motivo también que suele estar incluido, en la materia lo consideramos incluido dentro de la etapa de planificación, ¿verdad? A lo que hace a la tarea de organización que otros autores ven como una etapa diferente. Por lo tanto, podemos hablar de que el modelo de funcionamiento organizacional lo conceptuamos como un conjunto de partes vinculadas a través de un sistema de relaciones, tratando de conformar entonces un todo armónico y coordinado. Como se darán cuenta, la terminología relativa a sistemas está presente a lo largo de toda la materia, tal cual hemos anticipado ya en numerosas ocasiones. De este concepto de modelo de funcionamiento organizacional vamos a destacar dos términos. En primer lugar, las partes y luego las relaciones, a partir de las cuales vamos a introducirnos en el estudio del modelo de funcionamiento organizacional. Esto que apareció dibujado acá en la diapositiva, sirva a modo de anticipo, es lo que se denomina un organigrama, es decir, esa representación gráfica, estática y parcial del modelo de funcionamiento. Valga como un anticipo, imprescindible presentarlo para poder identificar en este organigrama lo que son las partes, que son las unidades organizativas o unidad organizativa. Cada uno de los rectángulos que ustedes están viendo allí, cada uno de los 6 rectángulos que aparecen, son unidades organizativas, cada uno de ellos. Y el otro elemento al que hace un momento hicimos referencia son las relaciones, que en este caso van a estar representados por las líneas. Todas las líneas que aparecen allí, anticipémonos a decir también, son líneas de relaciones de autoridad. ¿Sí? Anticipémoslo a decir de esa manera. Es la manera tradicional en que se ha configurado el modelo de funcionamiento de prácticamente todas las organizaciones. Es una parte clásica en el estudio de la administración. Veamos entonces cuáles son los elementos que integran las unidades organizativas. Y previo a ello vamos a dar algunos ejemplos para que quienes por allí no tienen experiencia puedan formarse una idea acerca de lo que son las unidades organizativas y cómo están contenidas dentro de una organización. Para ello citaremos ejemplos de organización. Por ejemplo, la municipalidad es una organización, una facultad, de igual manera, un restaurante, una empresa de transporte y un hospital. En esas organizaciones se encuentran distintas unidades organizativas. Vamos a dar solo algún ejemplo respecto de cada una de ellas. Por ejemplo, la municipalidad, seguramente todos o muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la dirección de tránsito. Bien, la dirección de tránsito es una unidad organizativa dentro del modelo de funcionamiento de la organización municipalidad. Desde luego que hay otras, muchas otras. La Secretaría de Hacienda, la Dirección General de Rentas, la Administración de Cementerios, plazas y parques, etcétera, etcétera. Pero queremos en este caso mostrar un ejemplo concreto de unidad organizativa dentro del modelo de funcionamiento de la organización municipalidad y es la dirección de tránsito. Con la misma idea,
Si vamos al caso de una facultad, la dirección de biblioteca es una unidad organizativa. Pero también podríamos citar, sin dudas, al departamento alumno, a la dirección académica, a la dirección de sistemas, etc. En un restaurante, el departamento cocina o división cocina o el nombre que en definitiva tenga. Por supuesto, no será el único, pero es un ejemplo de unidad organizativa. En una empresa de transporte, podríamos citar, qué duda cabe que tendrá que una empresa de transporte tener un taller mecánico para los arreglos que diariamente serán requeridos. Bueno, se llamará división taller mecánico u otra denominación departamento, pero habrá quien se encargue de esas funciones, de esas tareas relativas al arreglo de las unidades. Y en un hospital, por ejemplo, lo relativo a la atención de las emergencias. En todos los hospitales existe una unidad que se encarga de atender esos casos, las emergencias. Entonces habrá una unidad organizativa que se denominará de esa manera o con otra denominación, pero responsable de la atención de las emergencias. Y habrá otra que será traumatología, internación, etcétera, distintas unidades organizativas. Habiendo planteado estos ejemplos, estamos en condiciones, sí, de ver cuáles son los elementos y el concepto de unidad organizativa. Vamos a plantear el concepto al que retornaremos después de mostrar los elementos. El concepto de unidad organizativa es el siguiente. Se denomina unidad organizativa al conjunto de tareas, actividades y funciones homogéneas que completan un proceso y que son desarrolladas por un grupo de personas bajo la administración de una persona responsable. Acá destacamos la idea de la homogeneidad de las tareas, es decir, tareas similares que tengan algo en común, algo que permita vincularlas, ¿sí? Por ejemplo, la función de venta. Estarán los vendedores, las vendedoras, y algunas otras personas que se encargan de tareas afines a la venta en una empresa. Pero también habrá en una empresa quienes se dedican a hacer las funciones de compras. Bueno, se agruparán las tareas que están vinculadas o relacionadas a todo lo que es compras. Habrá también quien en una empresa se dedican al procesamiento de la información, siendo parte importante en ese procesamiento el sistema contable. Pues bien, habrá una unidad organizativa o más de una unidad organizativa que se dediquen al procesamiento de esa información, es decir, vinculando tareas, actividades y funciones homogéneas. Veamos cuáles son entonces los elementos integrantes de una unidad organizativa. Por una parte, las personas. ¿Sí? Veamos cómo siempre, de una manera u otra, tiene referencia gran parte de lo que vemos con el concepto de organización, que si lo tenemos bien estudiado, nos facilita el abordaje de los temas subsiguientes. Entonces, por una parte, las personas. Por otra parte, las tareas y las funciones, es decir, aquellas tareas y funciones que tienden a completar o a cerrar procesos, ¿sí? A dar cumplimiento a los procesos. Y además aparece la figura del responsable, la figura del administrador. Si recuerdan, en la unidad 3 dijimos, en todas las unidades organizativas, en aquel momento decíamos en las organizaciones, existen las figuras de administrador. Aquella persona que además de tener a su cargo determinadas actividades, lo que hace que se distinga del resto es que se responsabiliza por lo que otras personas hagan. Es la tradicional idea del jefe o de la jefa, con el nombre que tenga, director, gerente, coordinador, etcétera, el nombre que tenga siempre habrá en una unidad organizativa alguien que es el responsable de desempeñar sus propias tareas, sus propias actividades, pero sobre todo de responsabilizarse por lo que las otras personas que se desempeñan en la unidad organizativa también hagan. Presentado entonces los elementos que integran una unidad organizativa, reiteramos el concepto. Es el conjunto de tareas, actividades y funciones homogéneas que completan o cierran un proceso, que son desarrollados por un grupo de personas bajo la administración de una persona responsable.
Como acabamos de ver, existen elementos de una unidad organizativa. Por una parte, las actividades y tareas, y por otra, las personas. Cuando vinculamos el conjunto de tareas, actividades y funciones que una persona en particular realiza, es decir, que le son atribuidas a esa persona, estamos en presencia de lo que se denomina un puesto de trabajo. Conjunto de tareas, actividades y funciones a cargo de una persona. Visto desde esta perspectiva, una unidad organizativa puede entonces, en primer lugar, de forma gráfica, verse de esta manera. Tenemos distintos puestos de trabajo, como verán acá, puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4, etc. Cada uno de esos puestos involucra una persona y las tareas y actividades asignadas a esa persona. Entre todas ellas cierran los distintos procesos. Acá hay una gráfica de un proceso. Puede haber, desde luego, más de un proceso o subproceso. Y todas ellas administradas por un puesto responsable que justamente es el administrador. Una vez más, el administrador puede ser el de primer nivel, el que está en contacto directo con las restantes personas, como también tenemos que pensar en los administradores de nivel más alto. En una organización de determinada magnitud, de determinada dimensión, los administradores de puestos más altos no están en contacto directo con las personas que desempeñan operativamente las tareas. Ejemplo, en un banco, el gerente general habitualmente no está en contacto directo con el personal con el cual los clientes se ven o nos vemos cuando vamos a hacer alguna gestión. En cambio, sí, habrá un jefe de esas personas, un responsable, un administrador, que sí está en contacto directo y supervisando lo que esas personas en contacto con el cliente hagan. Por lo tanto, desde esta perspectiva podemos decir que un conjunto homogéneo de puestos de trabajo, administrado por un puesto responsable, también configuran una unidad organizativa. Es una forma análoga de definir o de conceptuar a la unidad organizativa, tan válida como la que anteriormente estuvimos viendo. Por ejemplo, algunos de los puestos de trabajo en unidades organizativas. Este recuadro representa a una unidad organizativa que se denomina biblioteca. En esa unidad organizativa tenemos distintos puestos de trabajo y una cierta cantidad de dichos puestos de trabajo. En esta biblioteca habrá un director de biblioteca, ese es el jefe o la jefa, director o directora de biblioteca, y solamente puede haber uno. Por unidad organizativa solamente puede haber una persona responsable, jefe o jefa. Podrá luego haber un subjefe, subjefa, jefe alterno o adjunto u otro nombre, pero será el número 2. No puede haber dos personas igualmente responsables. Esto lo vamos a ver o se ve en la segunda parte de esta unidad organizativa. Entonces decíamos, director de biblioteca, hay uno. Puede haber un secretario o secretaria administrativa, que en este caso también vemos que hay uno. Podría haber tal vez más de una persona. Los bibliotecarios del turno mañana son 3 y los bibliotecarios del turno tarde son 4. Como vemos allí, sí hay varios puestos de trabajo que desempeñan idénticas actividades, funciones o tareas. Este ejemplo de una unidad organizativa denominada biblioteca, no cabe duda que forma parte del modelo de funcionamiento de una organización llamada facultad. También podría ser de una organización llamada universidad. Veamos otro ejemplo. Una unidad organizativa que se llame taller mecánico. En esta unidad organizativa, los puestos de trabajo son jefe de división, mecánico motor, electricista y reparador de neumáticos. Como ya sabemos, como jefe o responsable debe haber solo uno. Y por eso la cantidad de puestos de trabajo de un jefe es 1. Ahora, mecánicos de motor, en este caso vemos que hay 3. Electricistas vemos que hay 2. Y reparador de neumáticos vemos que hay 2. Al modelo de funcionamiento de qué organización puede corresponder la unidad organizativa que se denomine taller mecánico. Parece bastante claro que se debe tratar de una empresa de transporte u otra organización similar.
Eso en cuanto a las unidades organizativas. Ahora, las relaciones, las líneas, dijimos que son los modos o las formas en las que se vinculan todas y cada una de las partes o unidades organizativas. Por ejemplo, podemos considerar que estamos frente a un modelo organizativo que consta de 7 unidades organizativas, numeradas en este caso de la 1 a la 7. Vamos a ver cómo, a partir de esa consideración, podemos establecer distintos modelos de funcionamiento, que es lo que en este momento están apareciendo. En el modelo A, la unidad organizativa de más alto nivel es la 1. De ella dependen las unidades organizativas 2 y 3. Y a su vez de la unidad organizativa 2 dependen las unidades 4 y 5, y de la unidad organizativa 3 dependen las unidades 6 y 7. Pero no es esa la única manera de conformar un modelo de funcionamiento sobre estas 7 unidades organizativas. Tenemos, por ejemplo, a continuación el modelo B. En este caso, las mismas 7 unidades organizativas han constituido otro modelo de funcionamiento. En este caso, la unidad organizativa de mayor nivel jerárquico, que es la 1, dependen de manera directa las unidades organizativas 2, 4 y 3. Y a su vez, de la unidad organizativa 4 dependen las unidades organizativas 5, 6 y 7. Un modelo distinto al modelo A. También podemos encontrar un modelo distinto, el C. En este caso, de la unidad organizativa de más alto nivel jerárquico, que es la 1, dependen de forma directa las unidades organizativas 2, 3 y 4. Y de la unidad organizativa 3 dependen las unidades 5 y 6. En este modelo, la unidad organizativa número 7 conforma lo que se denomina una unidad asesora. ¿Sí? Tiene una función específica que es la de asesorar o prestar un apoyo especializado a la unidad de línea número 1. Como vemos, también sobre las 7 unidades organizativas hemos planteado, o se puede plantear, un modelo distinto. O podemos plantear este modelo, un modelo D, distinto de los anteriores también, lo que nos está significando que no hay una única manera de plantear un modelo óptimo y que tenga validez para todas las organizaciones. Cada organización deberá adoptar el modelo de funcionamiento que mejor se adapte a las necesidades que tiene de funcionar o de llevar adelante sus actividades para el logro de sus objetivos.